No, yo no voy a dormir en el sofá para que tu esposa duerma en nuestro cuarto. Las palabras salieron de mi garganta como un rugido que había estado conteniendo durante semanas. David se quedó paralizado frente a mí, con esa expresión de niño regañado que siempre ponía cuando las cosas no salían como él quería. Carolina apareció detrás de él, fingiendo sorpresa, pero yo podía ver esa sonrisa satisfecha escondida en la comisura de sus labios. Que ella alquile un apartamento con su propio salario, continué, sintiendo como toda la rabia acumulada finalmente encontraba su camino hacia la superficie. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no comenzó con gritos ni portazos. Todo empezó hace 2 meses, en una tarde de domingo que parecía perfectamente normal. Yo estaba en la cocina preparando mi famoso estofado de pollo, ese que David adoraba desde pequeño. El aroma de las especias llenaba toda la casa, mezclándose con el olor a limpio de los pisos que había fregado esa mañana. La luz dorada del atardecer se filtraba por las cortinas de encaje blanco, creando patrones danzantes en las paredes color crema. Todo estaba en su lugar, como siempre. Los cojines del sofá perfectamente acomodados, las fotos familiares alineadas en la repisa, mi colección de plantas verdes prósperas en cada rincón. Esta casa había sido mi refugio durante 25 años, el lugar donde cría a David después de que su padre muriera en ese accidente. El teléfono sonó justo cuando estaba agregando el cilantro fresco al guiso. Era David, pero su voz sonaba extraña, tensa. «Mamá, necesito pedirte un favor muy grande», me dijo, y algo en su tono me hizo detener la cuchara en el aire. «Carolina y yo tenemos un pequeño problema temporal con nuestro apartamento». Debí haber hecho más preguntas. Debí haber desconfiado cuando no quiso darme detalles por teléfono. «¿Pueden venir a quedarse aquí unos días mientras resuelven?», me preguntó, y por supuesto que dije que sí. ¿Cómo iba a negarle ayuda a mi único hijo? Llegaron esa misma noche con 3 maletas enormes y cajas que Carolina insistía eran cosas esenciales. Ella llevaba puesto ese vestido verde oliva que siempre usaba cuando quería causar buena impresión, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. David cargaba las cajas más pesadas, sudando a pesar del aire fresco de la noche. «Es solo temporal, Marisol», me aseguró Carolina mientras me daba un abrazo que duró demasiado tiempo. Hicimos una inversión que no salió como esperábamos. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero había algo en su expresión que no me convencía del todo. «¿Qué tipo de inversión?», pregunté, sirviendo 3 platos del estofado que había quedado perfecto. David intercambió una mirada rápida con Carolina antes de responder. «Acciones, mamá». Carolina había oído de una oportunidad increíble, una empresa tecnológica que iba a revolucionar el mercado. La forma en que hablaba, sin mirarme directamente a los ojos, me recordó a cuando era niño y había roto algo pero trataba de ocultármelo. «Perdimos todo nuestro dinero para el apartamento», añadió Carolina, llevándose la mano al pecho dramáticamente. «Tuvimos que vender para cubrir las pérdidas». Esa noche les preparé el cuarto de huéspedes, el que había sido de David cuando era adolescente. Cambié las sábanas blancas por unas más nuevas, color marfil, y puse flores frescas en el florero de la mesita de noche. Carolina examinó cada detalle con esos ojos críticos que siempre tenía, como si fuera una inspectora evaluando un hotel. «¿No tienes algo más espacioso?», preguntó, señalando hacia la puerta cerrada de mi habitación. «Es que David ronca mucho y yo tengo el sueño muy ligero». Me reí, pensando que era una broma. Mi habitación era mi santuario, el lugar donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había planeado el futuro de David, donde guardaba todos mis recuerdos más preciados. «Esta habitación está perfecta para ustedes», le dije firmemente. «Además, es solo temporal, ¿verdad?». Los primeros días transcurrieron sin mayores problemas. Carolina ayudaba en la cocina, aunque siempre tenía sugerencias sobre cómo mejorar mis recetas que habían funcionado perfectamente durante décadas. David pasaba horas al teléfono, supuestamente buscando trabajo y organizando sus finanzas. Pero yo comencé a notar pequeñas cosas extrañas. Carolina tomaba fotos de diferentes rincones de la casa con su teléfono. Revisaba mis electrodomésticos como si estuviera haciendo un inventario. Una tarde la encontré midiendo las ventanas de la sala con una cinta métrica que había sacado de quién sabe dónde. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, tratando de mantener un tono casual. «Oh, solo curiosidad»,
respondió con esa sonrisa perfecta que nunca me había parecido sincera. Tu casa es tan hermosa, Marisol. David tuvo mucha suerte de crecer aquí. Pero la forma en que decía tu casa sonaba como si fuera algo temporal, como si ya estuviera pensando en cambiar esa realidad. Esa noche, cuando estaba regando mis plantas en la terraza, escuché susurros provenientes de su habitación. No pude distinguir las palabras, pero el tono era de conspiración, de planes secretos siendo trazados en la oscuridad. La primera vez que Carolina sugirió que yo debería considerar optimizar el espacio fue durante el desayuno de la segunda semana. Estábamos tomando café en la mesa de la cocina, esa mesa de madera antigua donde David había hecho sus tareas durante toda su infancia. «Sabes, Marisol», comenzó Carolina, removiendo lentamente el azúcar en su taza, «he estado pensando que podría ser más feliz en una habitación más pequeña. La tuya es tan grande para una sola persona». David casi se atraganta con su tostada. Yo me quedé inmóvil, con la taza a medio camino hacia mis labios. «Más feliz en una habitación más pequeña», repetí las palabras de Carolina lentamente, como si estuviera probando un sabor amargo en mi boca. David bajó la mirada hacia su plato, cortando su tostada en pedazos innecesariamente pequeños. El silencio se extendió por la cocina como una mancha de aceite. Carolina mantuvo esa sonrisa dulce que usaba cuando quería conseguir algo, la misma que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo. «Es solo una sugerencia», añadió, tocando suavemente mi mano con sus dedos fríos. «David y yo hemos estado muy incómodos en esa habitación tan estrecha. Apenas podemos movernos con todas nuestras cosas. Sus cosas temporales». Enfaticé la palabra temporal como si fuera un clavo que necesitaba martillar bien profundo. «Porque esto es temporal, ¿verdad, Carolina?» Ella asintió rápidamente, pero sus ojos ya estaban evaluando el espacio de mi cocina, como si estuviera calculando dónde pondría sus propios electrodomésticos. David finalmente levantó la vista. «Mamá, solo estamos tratando de hacer que esta situación funcione para todos». Su voz sonaba cansada, como si llevara meses lidiando con este tema, aunque apenas habían pasado 2 semanas. Esa tarde, cuando salieron supuestamente a buscar trabajo, decidí llamar a Graciela, mi vecina de toda la vida. Si alguien podía darme una perspectiva clara, era ella. Había criado 4 hijos y había visto de todo. «Ven para acá», me dijo sin preguntar detalles. «Preparo café y me cuentas todo». Caminé las 2 casas que separaban nuestros hogares, respirando el aire fresco que olía a jazmín de su jardín. La casa de Graciela siempre había sido mi refugio cuando necesitaba consejo. Sus paredes color durazno y sus muebles gastados pero cómodos me tranquilizaban. «Ay, Marisol», suspiró Graciela mientras servía el café en esas tazas de porcelana que guardaba para ocasiones especiales. «¿Tú sabes realmente qué pasó con su apartamento?» Le conté todo lo que sabía sobre las supuestas acciones y la inversión fallida. Graciela frunció el ceño, removiendo pensativamente su café. «Mi prima Sandra trabaja en una inmobiliaria del centro. ¿Sabes cuál era la dirección del apartamento de Carolina?» Le di los datos que recordaba de las pocas veces que había visitado a la pareja. Graciela tomó nota en una servilleta. «Déjame averiguar», me dijo, con esa determinación que la había caracterizado toda la vida. Regresé a casa justo cuando David y Carolina volvían de su búsqueda de trabajo. Pero algo había cambiado en mi ausencia. Las plantas del rincón de la sala habían sido movidas. Mis revistas estaban apiladas de manera diferente en la mesa de centro. Carolina tenía esa expresión satisfecha de alguien que acababa de terminar un proyecto importante. «¿Cómo les fue?», pregunté, tratando de sonar casual mientras inspeccionaba discretamente los cambios. «Muy bien», respondió Carolina rápidamente. «Visitamos varios lugares. David tiene una entrevista prometedora la próxima semana». Pero David evitaba mi mirada. En cambio, Carolina parecía más cómoda que nunca, como si hubiera tomado posesión invisible de los espacios. Se dirigió directamente a la cocina y comenzó a abrir armarios como si fuera la dueña de casa. «Marisol, ¿te importa si reorganizo un poco estas especias? Están un poco desordenadas». No esperó mi respuesta. Comenzó a sacar mis frascos de orégano, comino y paprika, los mismos que había organizado meticulosamente después de años de cocinar para mi familia. «Carolina», dije con voz firme, «esas especias están perfectamente organizadas como están».
Ella se detuvo un momento, con un frasco de canela en la mano. Por supuesto, tienes razón, dijo, pero no devolvió el frasco a su lugar. En cambio, lo dejó en el mostrador, como marcando territorio. David apareció en la puerta de la cocina. Mamá, Carolina solo está tratando de ayudar, dijo con esa voz de niño que usaba cuando defendía algo indefendible. Ella tiene muy buen ojo para la organización del hogar. La forma en que dijo del hogar me molestó profundamente. Este no era el hogar de Carolina. Este era mi hogar. Esa noche, mientras ellos veían televisión en la sala, yo me quedé en mi habitación tratando de procesar lo que estaba sintiendo. No era solo molestia. Era algo más profundo, más inquietante. Era como si estuviera siendo lentamente desplazada de mi propia vida. Me senté en mi cama, rodeada de las fotos de mi esposo fallecido, de David cuando era niño, de todos los momentos que habían construido esta casa en un hogar. El espejo del tocador reflejaba a una mujer de 63 años que se veía perdida en su propio territorio. El teléfono sonó a las 10 de la noche. Era Graciela, y su voz sonaba tensa. Marisol, necesitas venir para acá inmediatamente. No hice preguntas. Me puse una bata sobre el camisón y salí silenciosamente de la casa. David y Carolina seguían en la sala, pero pude escuchar que habían bajado el volumen de la televisión. Cuando llegué a casa de Graciela, Sandra estaba ahí, sentada en el sofá con una carpeta llena de papeles. Siéntate, querida, me dijo Graciela, y algo en su tono me preparó para lo peor. Sandra abrió la carpeta y sacó varios documentos. Marisol, el apartamento de Carolina no fue vendido para pagar pérdidas de acciones. Mi estómago se contrajo. Fue vendido para pagar deudas de juego. Carolina debe más de $50,000 a diferentes casinos y prestamistas. Los números bailaron frente a mis ojos. $50,000. Pero eso no es lo peor, continuó Sandra. He estado investigando más. Ellos no están buscando trabajo. Están buscando maneras de establecer residencia permanente en tu casa. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Graciela tomó mis manos entre las suyas. Significa que nunca tuvieron intención de irse, Marisol. Carolina ha estado consultando con un abogado sobre derechos de inquilinos y leyes de residencia. Si permanecen en tu casa lo suficiente, especialmente si contribuyen a algún gasto, pueden establecer derechos legales. Mi mundo se tambaleó. David no puede saber esto, susurré. David lo sabe, dijo Sandra suavemente. Según mis contactos, él estuvo presente en al menos 2 de las consultas legales. La traición me golpeó como una ola helada. Mi propio hijo. El niño que había criado sola después de quedarme viuda, que había llevado a cada partido de fútbol, a cada cita médica, a quien había dado todo mi amor y sacrificio, estaba participando activamente en un plan para quitarme mi casa. ¿Estás segura?, pregunté, aferrándome a un hilo de esperanza. Sandra asintió gravemente. Hay más. Marisol. Han estado tomando fotos de tu casa no por curiosidad. Las han mostrado a un tasador. Tu casa vale aproximadamente $300,000. Graciela me sirvió otro café, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Sandra se inclinó hacia adelante. Primero, necesitas documentar todo. Cada conversación, cada cambio que hagan en tu casa, cada sugerencia sobre tu habitación. Segundo, necesitas contactar a un abogado inmediatamente. Y tercero, hizo una pausa significativa, necesitas decidir qué tan lejos estás dispuesta a llegar para salvar tu hogar. Regresé a mi casa a medianoche. Las luces de la sala estaban apagadas, pero podía escuchar voces susurrantes provenientes de la habitación de huéspedes. Me detuve frente a su puerta, tratando de escuchar. Mañana le sugerimos lo del sofá. Era la voz de Carolina. Si acepta dormir ahí aunque sea una noche, establecemos precedente de que la habitación principal es nuestra. ¿Estás segura de que funcionará?, era David, mi David, preguntando sobre estrategias para manipular a su propia madre. David, tu madre es una mujer mayor y solitaria, continuó Carolina. Está desesperada por mantener unida a la familia. Hará cualquier cosa por no perderte. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Una vez que estemos establecidos legalmente, podemos empezar a hacer los cambios reales.
Esta casa tiene mucho potencial, pero necesita una mano más joven. ¿Y si se resiste?, preguntó David. Entonces usamos el plan B. Eres su único hijo. Ella no querrá perderte. Al final, elegirá tenernos aquí en nuestros términos antes que perdernos completamente. Me alejé de la puerta en silencio, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. En mi habitación, me senté en la cama mirando las fotos de mi esposo. ¿Qué harías tú?, le pregunté a su imagen sonriente. Pero ya sabía la respuesta. Mi esposo había sido un hombre de principios, alguien que nunca había permitido que lo manipularan o engañaran. Y yo había sido una tonta, una mujer ingenua que había confundido el amor maternal con la debilidad. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Me desperté después de apenas 2 horas de sueño, con los ojos hinchados y un dolor de cabeza que parecía martillear detrás de mis sienes. Desde mi cama podía escuchar movimiento en la cocina. Voces alegres, risas falsas, el sonido de platos y cubiertos siendo utilizados como si fuera la cosa más natural del mundo. Cuando finalmente me levanté y me dirigí hacia la cocina, encontré una escena que me heló la sangre. Carolina había reorganizado completamente mis armarios. Mis platos estaban amontonados en una esquina del mostrador, mientras que su vajilla color rosa pálido ocupaba ahora el espacio principal. «Buenos días, Marisol», me saludó Carolina con esa sonrisa radiante que ahora reconocía como completamente falsa. «Espero que no te moleste, pero necesitaba más espacio para nuestras cosas. Como vamos a estar aquí un poco más de lo planeado, pensé que sería más práctico organizarnos mejor». Llevaba puesto un vestido color lavanda que la hacía verse inocente y maternal. David estaba sentado en mi silla de la mesa, leyendo el periódico como si fuera el hombre de la casa. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Un poco más de lo planeado», repetí, manteniendo mi voz controlada aunque por dentro sentía un volcán a punto de erupcionar. Carolina suspiró dramáticamente, llevándose la mano al pecho. La situación resultó ser más complicada de lo que pensábamos. David tuvo algunos problemas con su crédito por culpa de la inversión fallida, y los apartamentos que podemos pagar están en zonas, bueno, no muy seguras. Se acercó a mí y puso su mano en mi brazo. «Sabía que entenderías. Eres tan generosa, tan comprensiva. David siempre me dice lo afortunado que es de tener una madre como tú». Pero yo ya no estaba escuchando sus palabras. Estaba observando. Sus ojos evaluaban constantemente el espacio, como si estuviera calculando cuánto más podían apropiarse sin que yo lo notara. David finalmente habló sin quitar la vista del periódico. «Mamá, he estado pensando en lo que Carolina sugirió ayer sobre optimizar el espacio». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Tu habitación realmente es demasiado grande para una persona. Y nosotros apenas cabemos en el cuarto de huéspedes con todas nuestras cosas». «¿Todas sus cosas?», pregunté, recordando que habían llegado supuestamente por unos días con solo 3 maletas. Carolina rió nerviosamente. «Bueno, hemos tenido que traer más cosas del depósito donde las teníamos guardadas. No queríamos abusar de tu hospitalidad desde el primer día». Mentiras. Todo eran mentiras elaboradas para justificar una invasión que había sido planeada desde el principio. «La verdad es», continuó David, finalmente mirándome, «que Carolina tiene problemas de espalda y el colchón del cuarto de huéspedes es muy viejo». Era cierto que el colchón tenía algunos años, pero estaba en perfectas condiciones. Lo había comprado hace apenas 3 años, cuando decidí renovar esa habitación. «Podemos comprar un colchón nuevo», dije, aferrándome a cualquier solución que no involucrara entregarles mi santuario. Carolina intercambió una mirada rápida con David. «Oh, Marisol, eso sería un gasto innecesario. Especialmente cuando la solución es tan simple. Tú podrías estar muy cómoda en el cuarto de huéspedes, y nosotros podríamos usar la habitación principal temporalmente». «Temporalmente», repetí la palabra como si fuera veneno. «¿Hasta cuándo exactamente?». David dobló el periódico y finalmente me prestó toda su atención. «Mamá, no podemos darte una fecha exacta. Estas cosas toman tiempo. Pero mientras tanto, ¿no sería mejor que todos estuviéramos cómodos?». La forma en que dijo todos me molestó profundamente. Como si mi comodidad en mi propia casa fuera negociable. Salí de la cocina sin responder. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar con claridad.
Me dirigí al jardín trasero, donde mis rosas rojas florecían en todo su esplendor. Era temprano en la mañana, y el rocío aún brillaba en los pétalos como pequeños diamantes. Este jardín había sido mi proyecto durante los últimos 10 años. Cada planta, cada arbusto había sido elegido y cuidado por mis propias manos. Era una extensión de mi alma, un lugar donde podía encontrar paz incluso en los momentos más difíciles. Pero hasta esa tranquilidad fue interrumpida cuando escuché la voz de Carolina detrás de mí. «¡Qué jardín tan hermoso!», exclamó, aunque yo sabía que a ella nunca le habían interesado las plantas. «David me ha contado que invertiste mucho dinero en esta casa a lo largo de los años». Se acercó a examinar mis rosas, tocando los pétalos con dedos que parecían estar evaluando su valor. «Debe valer una fortuna ahora. Especialmente en este barrio que se ha vuelto tan cotizado». «Esta casa no está a la venta», dije firmemente, cortando una rosa que había comenzado a marchitarse. Carolina rió como si hubiera hecho una broma. «Por supuesto que no, Marisol. Solo decía que has hecho una excelente inversión. David es muy afortunado de que algún día». Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. «Quiero decir, es hermoso que tengas un lugar tan estable para envejecer». La palabra envejecer resonó en mis oídos como una campana de alarma. «Envejecer», repetí, girándome para enfrentarla. «Carolina, tengo 63 años, no 90. Ella levantó las manos en un gesto defensivo. «Por supuesto, no quise decir. Es solo que, bueno, vivir sola en una casa tan grande puede volverse complicado con el tiempo. Es bonito saber que David siempre estará aquí para cuidarte». Pero la forma en que lo dijo sonaba menos como una promesa y más como una sentencia. Esa tarde, mientras ellos salían supuestamente a otra entrevista de trabajo, yo tomé una decisión. Necesitaba ayuda profesional, y la necesitaba inmediatamente. Busqué en el directorio telefónico y encontré el número de César Mendoza, un abogado especializado en derecho inmobiliario que había ayudado a mi amiga Elena cuando su hijo mayor había tratado de presionarla para vender su casa. La recepcionista me dio una cita para el día siguiente. Cuando David y Carolina regresaron, traían bolsas de una tienda de decoración. Mi estómago se contrajo al ver las compras. «¿Qué es todo eso?», pregunté, tratando de mantener la calma. Carolina sonrió brillantemente. «Solo algunas cositas para hacer que el cuarto de huéspedes sea más acogedor para ti. Cortinas nuevas, algunos cojines, una lámpara más moderna». Comenzó a sacar los artículos de las bolsas como si fuera Navidad. Todo era en tonos suaves y femeninos, claramente diseñado para una mujer mayor que debía conformarse con menos espacio. «No necesito cortinas nuevas», dije, pero Carolina ya había comenzado a medir las ventanas del cuarto de huéspedes. «Oh, pero estas van a quedar preciosas. Son de un material que filtra la luz de manera muy suave. Perfectas para descansar». David apareció cargando cajas más pesadas. «Mamá, también compramos un organizador nuevo para tu ropa. Te va a ayudar a aprovechar mejor el espacio del armario más pequeño». La realidad me golpeó como un martillo. Ya habían gastado dinero en convertir el cuarto de huéspedes en mi habitación permanente. Ya habían tomado la decisión por mí. Ya estaban ejecutando el plan que había escuchado la noche anterior. «¿Con qué dinero compraron todo esto?», pregunté, una pregunta que debería haber hecho desde el principio. David evitó mi mirada. «Conseguí un pequeño adelanto de la entrevista de ayer», murmuró. Pero Carolina fue más directa. «Marisol, nosotros también tenemos derecho a sentirnos cómodos mientras resolvemos nuestra situación. Y si eso significa hacer algunos gastos pequeños para que todos estemos mejor, vale la pena». La forma en que dijo «todos estemos mejor» dejaba muy claro que mi opinión no formaba parte de esa ecuación. Además, añadió, David creció en esta casa. Él también tiene derechos emocionales aquí. «Derechos emocionales», repetí, sintiendo como si estuviera en una pesadilla. «Carolina, esta es mi casa. Yo pago la hipoteca, yo pago los servicios, yo pago el mantenimiento». Carolina asintió comprensivamente. «Por supuesto, y estamos muy agradecidos. Pero David es tu hijo. Esta casa también es su patrimonio familiar». La palabra patrimonio me heló la sangre.
como si yo ya estuviera muerta y ellos estuvieran repartiendo mis pertenencias. Esa noche, fingí ir a dormir temprano, pero me quedé despierta escuchando. Otra vez las voces susurrantes, otra vez los planes siendo trazados en la oscuridad. Mañana le decimos que el cambio de habitaciones es definitivo. Era Carolina. Si protesta mucho, David llora un poco y le dice que no puede soportar la idea de que no confíe en su esposa. ¿Y si aún se resiste?, preguntó David. Entonces comenzamos la fase 2. Le damos un ultimátum emocional. O acepta nuestros términos, o perderte para siempre. Me levanté silenciosamente y caminé hasta la ventana de mi habitación. El jardín se veía plateado bajo la luz de la luna. Mis rosas dormían en paz, ajenas al drama humano que se desarrollaba dentro de la casa. Por un momento consideré simplemente rendirme. Sería más fácil que luchar. Sería más fácil que enfrentar la posibilidad de perder a David para siempre. Pero entonces recordé las palabras de mi esposo cuando enfrentamos juntos los momentos más difíciles de nuestro matrimonio. Marisol, nunca permitas que nadie te haga sentir como una extraña en tu propia vida. La mañana de mi cita con el abogado llegó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Carolina había madrugado y ya estaba instalando las cortinas nuevas en el cuarto de huéspedes cuando bajé a desayunar. El sonido del taladro perforando las paredes de mi casa me despertó antes del amanecer. Cuando protesté, ella me miró con esa expresión de víctima inocente que había perfeccionado. Solo quiero que te sientes cómoda cuando hagas el cambio. Marisol, pensé que te gustaría tener todo listo. Cuando haga el cambio, repetí, sintiendo como la sangre se agolpaba en mis sienes. Carolina, yo no he aceptado cambiar de habitación. Ella dejó de lado el taladro y se limpió las manos en un trapo, como si fuera una artesana trabajando en su propio hogar. Pero Marisol, anoche David y yo hablamos, y realmente no hay otra opción. Mi espalda está empeorando cada día en esa cama tan pequeña. El médico dice que necesito un colchón más grande y firme. David apareció en la puerta con una taza de café, ya vestido como si fuera a trabajar. Mamá, he estado pensando toda la noche en esto. No podemos seguir así. Carolina ha estado tomando analgésicos porque no puede dormir del dolor. Qué conveniente que nunca hubiera mencionado estos problemas de espalda antes. Qué casualidad que aparecieran justo cuando necesitaban justificar su apropiación de mi habitación. Si el problema es el colchón, dije, manteniendo mi voz firme, podemos comprar uno nuevo para el cuarto de huéspedes. Carolina suspiró profundamente, como si fuera una mártir incomprendida. Ya lo discutimos, Marisol. No es solo el colchón. Es el tamaño completo de la habitación. Necesitamos espacio para nuestras cosas, para nuestros proyectos de trabajo. ¿Proyectos de trabajo? ¿Qué proyectos de trabajo? Si supuestamente estaban buscando empleo. Además, añadió David, tú estarías más cómoda en una habitación más pequeña y acogedora. Menos espacio que limpiar, menos responsabilidades. Me quedé mirándolo fijamente. Mi propio hijo estaba tratando de convencerme de que sería más feliz viviendo como una inquilina en mi propia casa. David, dije lentamente, esa habitación fue donde dormí con tu padre durante 15 años. Es donde lloré su muerte, donde planifiqué tu futuro, donde guardo todos nuestros recuerdos más importantes. Por un momento, vi un destello de culpa en sus ojos. Pero Carolina inmediatamente tomó su mano y se la apretó, como recordándole cuál era el plan. Entendemos que es difícil, Marisol, dijo con voz suave y manipuladora. Pero los recuerdos están en el corazón, no en las habitaciones. Y piensa en lo bonito que será tener a tu familia cerca, cuidándote. Otra vez esa palabra, cuidándote. Como si fuera una anciana frágil que necesitaba supervisión. Les dije que tenía que salir a hacer unos mandados, sin especificar cuáles. Carolina inmediatamente se ofreció a acompañarme. No es necesario, le dije firmemente. Prefiero ir sola. Vi cómo intercambiaba una mirada preocupada con David. Probablemente temían que fuera a hablar con alguien sobre su situación, que buscara ayuda externa. Tenían razón. La oficina del abogado César Mendoza estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien mantenido. César era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y ojos inteligentes que me inspiraron confianza inmediatamente.
Su oficina olía a libros de cuero y café recién hecho. Me senté frente a su escritorio de madera oscura y le conté toda la historia desde el principio. César tomó notas meticulosas mientras yo hablaba. Ocasionalmente hacía preguntas específicas. ¿Habían contribuido económicamente a algún gasto de la casa? ¿Habían recibido correspondencia en mi dirección? ¿Habían registrado mi dirección como su residencia en algún documento oficial? Cada pregunta me hacía dar cuenta de cuán cuidadosamente habían estado ejecutando su plan. Marisol, me dijo cuando terminé mi relato, estás en una situación delicada pero no imposible. Se reclinó en su silla y juntó las manos. Tu hijo y su esposa están intentando establecer lo que legalmente se llama residencia de facto. Si permanecen en tu casa lo suficiente tiempo y pueden demostrar que han contribuido al hogar de alguna manera, pueden reclamar ciertos derechos. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de derechos? En el peor escenario, explicó César, podrían argumentar que se han convertido en inquilinos de facto y que no pueden ser desalojados sin proceso legal. Pero hay algo más preocupante. Hizo una pausa, estudiando mis notas. Si tu hijo puede demostrar que has aceptado voluntariamente que vivan contigo de forma permanente, y especialmente si han hecho mejoras a la propiedad con tu consentimiento aparente, la situación se complica enormemente. ¿Mejoras a la propiedad?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Las cortinas, la reorganización, cualquier cambio que hayan hecho con tu conocimiento puede ser interpretado como evidencia de que aceptaste su residencia permanente. César se inclinó hacia adelante. Marisol, ¿en algún momento firmaste algún documento, diste alguna autorización por escrito, o hiciste alguna declaración que pudiera ser interpretada como consentimiento para que vivieran contigo indefinidamente? Repasé mentalmente cada conversación, cada interacción. No, dije finalmente. Siempre dejé claro que era temporal. César asintió. Eso es bueno. Pero necesitamos actuar rápidamente. Cada día que permanezcan en tu casa fortalece su posición legal y debilita la tuya. Me explicó mis opciones. Podía darles un aviso formal de desalojo, podía cambiar las cerraduras cuando no estuvieran, o podía intentar una confrontación directa con testigos presentes. ¿Cuál recomienda usted?, pregunté. César pensó cuidadosamente antes de responder. Dado que tu hijo está involucrado, recomiendo comenzar con documentación. Necesitas establecer un registro claro de que nunca consintieron residencia permanente. Después podemos proceder con el desalojo formal si es necesario. Me dio una grabadora pequeña. Graba todas las conversaciones importantes. Mantén un diario detallado de todos los eventos. Y no permitas ni un cambio más en tu casa sin protestar formalmente. Regresé a casa con una mezcla de determinación y terror. César había sido claro, tenía derechos, pero necesitaba actuar inteligentemente para protegerlos. Cuando entré por la puerta principal, encontré a Carolina reorganizando mi sala. Había movido el sofá, reubicado las lámparas, y cambió de lugar mis fotos familiares. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, manteniendo mi voz controlada mientras secretamente activaba la grabadora en mi bolsillo. Oh, Marisol, espero que no te moleste, dijo con esa sonrisa falsa, pero pensé que la sala se vería mejor con una distribución más moderna. Algunas de estas fotos viejas pueden ir al cuarto de huéspedes cuando te mudes. El cuarto de huéspedes. Como si ya fuera un hecho consumado. Carolina, dije claramente, no me voy a mudar al cuarto de huéspedes. Esta es mi casa y mi habitación se queda exactamente como está. Su sonrisa falsa se desvaneció por un segundo. Marisol, pensé que ya habíamos hablado de esto. David y yo realmente necesitamos más espacio. Justo en ese momento, David entró cargando más cajas. ¿Más cajas?, pregunté. Pensé que solo se iban a quedar temporalmente. David dejó las cajas en el suelo con un sonido pesado. Mamá, estas son algunas cosas que teníamos en depósito. Como vamos a estar aquí por un tiempo indefinido, tiene sentido traer nuestras pertenencias. Tiempo indefinido, repetí, asegurándome de que la grabadora captara cada palabra. David, cuando me pediste que vinieran aquí, dijiste que era temporal. Algunas semanas hasta que resolvieran su situación financiera. David evitó mi mirada. Las cosas han cambiado, mamá. La situación es más complicada de lo que pensábamos.
Carolina se acercó y puso su mano en mi hombro. Marisol, ¿no te alegra tener a tu familia cerca? ¿No prefieres esto a estar sola en esta casa tan grande? Por primera vez en semanas, me sentí completamente clara sobre lo que estaba sucediendo. No era confusión ni malentendido. Era una toma de poder calculada, ejecutada por mi propio hijo y su esposa manipuladora. No, dije firmemente. No prefiero esto. Y quiero que ambos se vayan de mi casa. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. David dejó caer una de las cajas que estaba cargando, y el sonido del contenido golpeando contra el suelo resonó por toda la sala como un disparo. Carolina se quedó inmóvil, con la mano aún en mi hombro, pero pude sentir cómo sus dedos se tensaron. Por un momento, nadie respiró. Era como si el tiempo se hubiera detenido en mi sala, donde las fotos de mi esposo nos observaban desde sus nuevas posiciones, testigos silenciosos de esta confrontación que había estado gestándose durante semanas. David fue el primero en recuperar la voz. Mamá, no puedes hablar en serio. Su tono era de incredulidad total, como si hubiera sugerido algo completamente irracional. Somos tu familia. No puedes echarnos a la calle. La forma en que dijo echarnos a la calle estaba cargada de dramatismo, diseñada para hacerme sentir culpable. Pero después de mi conversación con César, podía ver la manipulación con una claridad cristalina. Carolina removió su mano de mi hombro y se colocó estratégicamente junto a David, presentando un frente unido. Marisol, estás alterada. Probablemente estás pasando por uno de esos momentos difíciles que tienen las mujeres de nuestra edad. Su voz estaba llena de condescendencia disfrazada de preocupación. ¿Por qué no te sientas y hablamos esto con calma? La forma en que dijo mujeres de nuestra edad me hizo hervir la sangre. Carolina tenía 32 años, pero estaba hablándome como si fuéramos contemporáneas pasando por la menopausia. No estoy alterada, dije, manteniendo mi voz firme y clara para la grabadora. Estoy completamente lúcida. Y lo que quiero es que ambos salgan de mi casa inmediatamente. David se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando las cosas no salían como él quería. Mamá, ¿de dónde viene esto? Esta mañana estábamos bien, hablando sobre la reorganización de las habitaciones. Exactamente, interrumpí. Ustedes estaban hablando sobre reorganizar mis habitaciones en mi casa sin mi consentimiento. Estaban tomando decisiones sobre mi vida como si yo no tuviera voz ni voto. Carolina intentó acercarse nuevamente, pero di un paso atrás. Marisol, nunca fue nuestra intención hacerte sentir excluida. Solo estábamos tratando de encontrar la mejor solución para todos. La mejor solución para todos, repetí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo finalmente encontraba su salida. Carolina, la mejor solución para mí es que recuperen su independencia y encuentren su propio lugar para vivir, como adultos responsables que se supone que son. David se acercó un paso, con esa expresión de niño herido que había usado toda su vida para manipular mis emociones. Mamá, no entiendo por qué estás siendo tan cruel, dijo, y por un momento casi caí en la trampa. Casi sentí esa punzada familiar de culpa maternal que me hacía ceder a sus deseos. Pensé que éramos una familia unida. Pensé que te alegraba tenernos cerca. Pero entonces recordé las conversaciones susurradas, los planes trazados en la oscuridad, la forma en que habían estado calculando cada movimiento para apropiarse de mi hogar. David, dije, mirándolo directamente a los ojos, una familia unida no conspira a espaldas de sus miembros. Una familia unida no hace planes para desplazar a la madre de su propia habitación. Vi cómo su expresión cambió ligeramente, una microexpresión de sorpresa que confirmó que sabía exactamente a qué me refería. Carolina inmediatamente tomó control de la situación. No sé de qué conspiración estás hablando, Marisol, dijo con voz suave pero firme. David y yo hemos sido completamente transparentes contigo sobre nuestras necesidades y limitaciones. Comenzó a caminar lentamente por la sala, tocando mis objetos como si ya fueran suyos. Entiendo que los cambios pueden ser difíciles a tu edad, pero adaptarse es parte de la vida familiar. A mi edad, repetí, sintiendo como cada palabra era una provocación calculada. Carolina, tengo 63 años, no 90. Y esta conversación no tiene nada que ver con mi edad y todo que ver con su falta de respeto hacia mi hogar y mi autonomía. David intentó intervenir nuevamente. Mamá,
Carolina no quiso decir. Pero lo interrumpí con un gesto de la mano. David, deja que Carolina hable por sí misma. Parece que tiene mucho que decir sobre mi capacidad para tomar decisiones en mi propia casa. Carolina se detuvo frente a la repisa donde estaban las fotos de mi matrimonio. Tomó una de las fotografías, la de mi boda, y la examinó como si fuera un objeto de museo. Marisol, has vivido sola durante muchos años. Es natural que te hayas acostumbrado a hacer las cosas a tu manera. Pero cuando una familia se junta, todos tienen que hacer sacrificios. ¿Sacrificios?, pregunté, sintiendo como la ironía de la situación me golpeaba como una bofetada. ¿Qué sacrificios han hecho ustedes exactamente? Han vivido en mi casa sin pagar renta, han comido mi comida, han usado mis servicios, han reorganizado mis espacios, y ahora quieren quitarme mi habitación. ¿Dónde están exactamente sus sacrificios en esta ecuación? David finalmente mostró un destello de honestidad. Mamá, el sacrificio es emocional. Es difícil para nosotros depender de alguien más, no tener nuestro propio espacio. Pero Carolina le lanzó una mirada de advertencia, y él inmediatamente cambió de tono. Lo que quiero decir es que todos estamos sacrificando algo para que esta situación funcione. ¿Esta situación?, pregunté. David, hace 2 meses me dijiste que era temporal. Algunas semanas hasta que resolvieran sus problemas financieros. Ahora Carolina habla de tiempo indefinido y ustedes están trayendo más pertenencias y reorganizando mi casa como si fuera suya. ¿Cuándo exactamente cambió el plan? Otra vez ese intercambio de miradas entre ellos, esa comunicación silenciosa que me excluía completamente. Carolina dejó la foto de mi boda de vuelta en la repisa, pero no en su lugar original. Marisol, los planes cambian. Las circunstancias evolucionan. Pensamos que entenderías que la familia debe ser flexible. Se acercó nuevamente, y esta vez no retrocedí. Además, ¿no es esto mejor para ti también? Tienes compañía, tienes ayuda con la casa, tienes familia cerca. A muchas mujeres de tu edad les encantaría tener esta oportunidad. Carolina, dije, manteniendo mi voz peligrosamente calmada, deja de referirte a mi edad como si fuera una discapacidad. Y deja de actuar como si me estuvieras haciendo un favor al invadir mi hogar. Vi cómo su máscara de dulzura comenzaba a resquebrajarse. No estoy invadiendo nada, Marisol. David creció en esta casa. Él tiene tanto derecho a estar aquí como tú. Ahí estaba. Finalmente había mostrado sus verdaderas intenciones. Tanto derecho como yo, repetí lentamente. Carolina, yo soy la dueña de esta casa. Yo pago la hipoteca, yo pago los impuestos, yo pago el mantenimiento. David es mi hijo y siempre será bienvenida a visitarme, pero eso no le da derecho a apropiarse de mi hogar ni a traer invitados permanentes sin mi consentimiento. David se colocó entre nosotras, claramente incómodo con el rumbo que había tomado la conversación. Mamá, nadie está hablando de apropiarse de nada. Solo estamos tratando de encontrar una manera de convivir como familia. Pero yo ya no estaba dispuesta a seguir siendo manipulada por sus apelaciones emocionales. David, dije, mirándolo fijamente, si realmente quieren convivir como familia, entonces necesitamos establecer reglas claras. Primero, esta conversación sobre cambiar de habitaciones se termina aquí y ahora. Mi habitación es mía, punto. Segundo, necesito una fecha específica para cuando van a mudarse a su propio lugar. Y tercero, no se hace ni un cambio más en mi casa sin mi permiso explícito. Carolina se rió, pero no era una risa alegre. Era el sonido de alguien que acababa de ver que su máscara había caído completamente. Marisol, eres muy ingenua si piensas que puedes poner ultimátums a tu propia familia. Se acercó más, y por primera vez pude ver la frialdad real en sus ojos. David es tu único hijo. ¿Realmente estás dispuesta a arriesgar tu relación con él por cuestiones tan triviales como qué habitación usas? Era una amenaza velada, pero una amenaza al fin. Estaba usando mi amor por David como arma contra mí. Carolina, dije, sintiendo como una calma extraña me invadía, si David elige a una mujer manipuladora por encima de su madre, entonces esa es una elección que él tendrá que vivir. Pero no voy a permitir que me chantajeen emocionalmente en mi propia casa. David finalmente explotó. Mamá, Carolina no es manipuladora. Está siendo paranoica y egoísta.
Su voz se había vuelto aguda, como cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. Solo estamos pidiendo un poco de comprensión y flexibilidad. Pero tú estás actuando como si fuéramos extraños tratando de robarte. ¿Robarte?, intervino Carolina rápidamente, como si David hubiera dicho demasiado. Marisol, nadie quiere robarte nada. Solo queremos ser parte de tu vida, ser una familia real. Pero era demasiado tarde. David había revelado inadvertidamente que sabían exactamente cómo se veían sus acciones desde mi perspectiva. Una familia real, repetí las palabras de Carolina, saboreando la ironía. ¿Sabes qué hace una familia real, Carolina? Una familia real respeta los límites. Una familia real no miente sobre inversiones fallidas para justificar mudarse a la casa de alguien más. Una familia real no hace planes secretos para desplazar a la madre de su propia habitación. Vi cómo la sangre se drenaba del rostro de David. Carolina intentó mantener su compostura, pero sus ojos se habían endurecido como pedernal. No sé de qué estás hablando, dijo Carolina, pero su voz había perdido toda la dulzura fingida. David, tu madre claramente está teniendo algún tipo de episodio. Tal vez deberíamos llamar a alguien, un médico o... Era su jugada final, tratar de pintarme como una anciana senil que no podía confiar en sus propias percepciones. Pero yo había grabado todo, había documentado todo, y tenía el respaldo legal que necesitaba. Carolina, la interrumpí. Anoche escuché su conversación. Escuché cuando planearon sugerirme lo del sofá para establecer precedente. Escuché cuando hablaron sobre usar mi amor por David como arma contra mí. Escuché todo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no estaba lleno de sorpresa, sino de cálculo. Los había atrapado, y ellos lo sabían. David fue el primero en intentar recuperarse. Mamá, si escuchaste algo, probablemente lo malinterpretaste. Carolina y yo a veces hablamos sobre cómo hacer que esta situación funcione mejor para todos, pero nunca. David, lo interrumpí, deja de mentirme. Ya no soy la madre ingenua que creyó sus historias sobre acciones e inversiones fallidas. Sé la verdad sobre las deudas de juego de Carolina. Sé que visitaron abogados para consultar sobre derechos de residencia. Sé que nunca tuvieron intención de irse. Carolina se quedó completamente inmóvil por un momento, como un animal atrapado decidiendo si huir o atacar. Cuando finalmente habló, toda pretensión de dulzura había desaparecido. Está bien, Marisol. ¿Quieres la verdad? Tendrás la verdad. Se dirigió al sofá y se sentó como si fuera la dueña del lugar. Sí, tengo deudas. Sí, vendimos el apartamento para cubrirlas parcialmente. Pero eso no cambia el hecho de que David es tu hijo y tiene derecho a vivir en la casa donde creció. ¿Derecho?, pregunté, sintiendo como una risa amarga brotaba de mi garganta. Carolina, David se mudó de esta casa hace 10 años cuando se casó contigo. Estableció su propia vida, su propio hogar. El hecho de que haya crecido aquí no le da derecho a regresar como adulto y apropiarse del lugar. David se sentó junto a Carolina, formando ese frente unido que habían perfeccionado durante años de matrimonio. Mamá, dijo David, y por primera vez en esta conversación, su voz sonaba genuinamente desesperada. Carolina está embarazada. Las palabras cayeron en la sala como una bomba. Por un momento, sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Un bebé. Un nieto. Todo mi instinto maternal gritaba que protegiera a esa familia en crecimiento, que les diera todo lo que necesitaran. Era exactamente la reacción que habían estado esperando. Pero entonces recordé algo que César había mencionado. Los manipuladores siempre guardan una carta final para cuando todas las demás fallan. ¿Embarazada?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. ¿Desde cuándo? Carolina se llevó la mano al vientre en un gesto protector que parecía ensayado. Desde hace 6 semanas. Justo cuando comenzaron nuestros problemas financieros. Por eso no podíamos mudarnos a cualquier lugar. Necesitamos estabilidad para el bebé. 6 semanas, repetí, haciendo los cálculos mentalmente. Entonces supieron del embarazo antes de venir aquí. David asintió. Sí, pero no queríamos preocuparte hasta estar seguros. Los primeros meses son delicados. Todo encajaba demasiado perfectamente. El momento, la justificación, la apelación emocional.
¿Tienen confirmación médica del embarazo?, pregunté. Carolina pareció sorprendida por la pregunta. Por supuesto que sí. Tengo cita con el ginecólogo la próxima semana para el primer ultrasonido. Pero algo en su respuesta no me convenció. Me gustaría ver los resultados de la prueba, dije. Carolina se irguió en el sofá. Marisol, no voy a someterme a interrogatorios sobre mi embarazo. Es suficientemente estresante sin que mi suegra cuestione cada detalle. David se levantó abruptamente. Mamá, no puedo creer que estés dudando de esto. ¿Por qué íbamos a mentir sobre algo tan importante? Pero yo ya había visto demasiadas mentiras, demasiadas manipulaciones. David, han mentido sobre todo lo demás. Las acciones, sus intenciones de quedarse, sus planes para mi habitación. ¿Por qué esto sería diferente? Porque es tu nieto, gritó Carolina, levantándose también. Es la familia que siempre quisiste, la oportunidad de ser abuela, de tener un propósito real en tus últimos años. Ahí estaba otra vez, la referencia a mis últimos años, como si fuera una anciana en su lecho de muerte. Y lo estás echando a perder por tu egoísmo y paranoia. Carolina, dije, sintiendo como una fría determinación se asentaba en mi pecho, si realmente estás embarazada, eso no cambia el hecho de que necesitan su propio hogar. Un bebé necesita padres independientes y responsables, no padres que viven como parásitos en la casa de la abuela. La palabra parásitos resonó en la habitación como una bofetada. David se acercó a mí con los ojos brillantes de lágrimas. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Somos tu familia. Y ahora vas a tener un nieto. ¿No quieres estar cerca cuando nazca? ¿No quieres ser parte de su vida? Era la manipulación perfecta, usar mi futuro nieto como rehén emocional. Pero algo en mí había cambiado durante estas semanas de engaños y mentiras. David, dije suavemente, si realmente va a haber un bebé, por supuesto que quiero ser parte de su vida. Pero como abuela, no como anfitriona forzada de padres que no respetan mi autonomía. Me acerqué a él y tomé sus manos. Hijo, puedes ser padre y aún así tratar a tu madre con respeto. Puedes tener una familia y aún así mantener límites saludables. Carolina se interpuso entre nosotros. Marisol, los límites saludables no incluyen echar a una mujer embarazada a la calle. Su voz había adquirido un tono histérico que no había mostrado antes. Si nos obligas a irnos, tendremos que vivir en un apartamento horrible en un barrio peligroso. ¿Es eso lo que quieres para tu nieto? Carolina, respondí, manteniendo mi voz firme, lo que quiero para mi nieto es que tenga padres que tomen responsabilidad por sus propias vidas. Y lo que no voy a permitir es que usen a un bebé como excusa para apropiarse de mi hogar. Vi cómo su expresión cambió de histeria fingida a furia real. La máscara finalmente había caído por completo. Está bien, dijo Carolina, con una sonrisa que no tenía nada de maternal. ¿Quieres jugar duro? Jugaremos duro. David, dile a tu madre lo que discutimos con el abogado sobre los derechos de los abuelos. David palideció. Carolina, no creo que debamos. Díselo, insistió ella. David me miró con una expresión que no había visto nunca antes. Era como mirar a un extraño. Mamá, si nos echas de la casa mientras Carolina está embarazada, podemos argumentar que estás poniendo en riesgo el bienestar de tu nieto. Eso podría afectar tus derechos de visitación en el futuro. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Mi propio hijo me estaba amenazando con quitarme el acceso a mi nieto si no me sometía a sus demandas. David, susurré, sintiendo como algo se rompía irremediablemente en mi pecho, realmente me estás amenazando con alejar a mi nieto de mí si no les entrego mi casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. David no podía mirarme a los ojos. Carolina sonreía con triunfo. Habían mostrado todas sus cartas, y pensaban que habían ganado. Pero se habían equivocado. En lugar de quebrarme, su amenaza había cristalizado algo en mi interior. Una resolución fría y clara como el hielo. Está bien, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Creo que esta conversación ha terminado. Carolina se levantó del sofá. ¿A dónde vas? A dar un paseo, respondí. Necesito aire fresco después de tanta toxicidad en mi propia sala. Cuando salí de la casa, escuché a Carolina diciéndole a David, perfecto, déjala que se vaya a calmar.
Cuando regrese, estará lista para negociar. Pero estaban equivocados. No iba a dar un paseo para calmarme. Iba a poner en marcha el plan que había estado formando desde mi visita al abogado. Caminé directamente a casa de Graciela, donde sabía que encontraría no solo apoyo emocional, sino también claridad mental. Cuando toqué a su puerta, ella inmediatamente notó la expresión en mi rostro. «Entra», me dijo sin hacer preguntas, guiándome hacia su cocina. El familiar aroma a canela y café me envolvió como un abrazo. «¿Qué pasó ahora?», preguntó mientras ponía agua a hervir. Le conté todo. La confrontación, las amenazas veladas, y finalmente el supuesto embarazo y la amenaza explícita de alejarme de mi nieto si no me sometía a sus demandas. Graciela escuchó en silencio, pero pude ver la indignación creciendo en sus ojos. «Marisol», dijo cuando terminé, «eso ya no es manipulación familiar. Eso es extorsión emocional de la peor clase». «Pero ¿y si realmente está embarazada?», pregunté, expresando en voz alta el miedo que me carcomía por dentro. «¿Y si realmente estoy poniendo en riesgo a mi nieto?». Graciela me sirvió una taza de té de manzanilla y se sentó frente a mí. «Marisol, escúchame bien. Incluso si Carolina está embarazada, eso no le da derecho a apropiarse de tu casa. Y un niño necesita abuelos que tengan dignidad y autonomía, no abuelos que han sido reducidos a sirvientes en su propia casa». Tenía razón, pero el miedo seguía ahí. «Graciela, ¿y si cumplen su amenaza? ¿Y si realmente me impiden ver a mi nieto?». Ella tomó mis manos entre las suyas. «Querida, las amenazas solo funcionan si te sometes a ellas. Si les das lo que quieren ahora, ¿qué te hará pensar que se detendrán ahí? Mañana será otra demanda, otra amenaza, otra manera de controlarte». Saqué la grabadora de mi bolsillo y se la mostré. «Grabé toda la conversación de hoy», le dije. Graciela sonrió por primera vez desde que había llegado. «Perfecta. Esa grabación es evidencia de que están usando tácticas de intimidación. Tu abogado va a adorar escuchar eso». Pero había algo más que necesitaba hacer. «Graciela, necesito averiguar si Carolina realmente está embarazada. Necesito saber si esa parte al menos es verdad». «¿Tienes alguna idea de cómo hacerlo?», preguntó Graciela. «Bueno», dije lentamente. «Carolina mencionó que tiene cita con el ginecólogo la próxima semana. Pero si realmente está embarazada desde hace 6 semanas, ya debería haber tenido al menos una consulta inicial». Graciela asintió pensativamente. «Mi prima Elena trabaja en el Hospital General. Ella podría averiguar discretamente si Carolina ha tenido citas recientes». Mientras Graciela hacía algunas llamadas, yo planifiqué mis próximos movimientos. Primero, necesitaba hablar nuevamente con César para informarle sobre las amenazas de hoy. Segundo, necesitaba comenzar a documentar todo lo que tenían en mi casa, preparándome para un posible desalojo forzoso. Y tercero, necesitaba tomar una decisión que había estado posponiendo. Si las cosas llegaban al punto de ruptura total, ¿estaba realmente dispuesta a perder a David para salvar mi autonomía? «Marisol», me llamó Graciela desde el teléfono. «Elena dice que no hay registro de ninguna Carolina con el apellido de David en el sistema del hospital, ni en los últimos 3 meses». Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros y al mismo tiempo me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. No había embarazo. Todo había sido otra mentira elaborada para manipularme. Pero eso también significaba que mi hijo había estado dispuesto a mentirme sobre algo tan sagrado como un nieto. «¿Estás segura?», pregunté, necesitando confirmación absoluta. Elena revisó todos los registros. No solo del Hospital General, sino también de las clínicas privadas donde tienen convenios. Ninguna Carolina Herrera ha tenido citas ginecológicas recientes. Era el apellido de soltera de Carolina, el que habría usado en cualquier documentación médica seria. Regresé a mi casa con una mezcla de alivio y devastación. No había embarazo, lo que significaba que no había nieto en riesgo. Pero también significaba que David había estado dispuesto a usar la mentira más cruel posible para doblegar mi voluntad. Cuando entré por la puerta principal, encontré que habían seguido reorganizando mi sala. Más de mis fotos personales habían sido removidas, reemplazadas por objetos que claramente pertenecían a Carolina. «¿Cómo estuvo tu paseo?», preguntó Carolina desde el sofá, con esa sonrisa satisfecha que indicaba que pensaba haber ganado la batalla. David estaba en el sillón, evitando mi mirada. «Muy revelador»,
respondí, activando discretamente la grabadora otra vez. Carolina, necesito hacerte una pregunta directa. ¿Cuál es el nombre de tu ginecólogo? La pregunta claramente la tomó desprevenida. ¿Mi ginecólogo? ¿Por qué quieres saber eso? Su voz había subido ligeramente de tono. Porque como futura abuela, dije, manteniendo mi voz calmada, me gustaría conocer al médico que va a cuidar de mi nieto. Tal vez podría acompañarte a tu próxima cita. Carolina intercambió una mirada rápida con David. Marisol, eso no es necesario. Es muy temprano en el embarazo. Estas citas son muy rutinarias. Pero yo no iba a dejar que se escapara tan fácilmente. Carolina, insisto, ¿cuál es el nombre de tu médico? El silencio se extendió por varios segundos. Finalmente, Carolina murmuró un nombre que sonaba inventado sobre la marcha. Doctor Martínez, dijo, en la clínica San Rafael. Pero su lenguaje corporal gritaba mentira. Se había puesto rígida, estaba evitando mi mirada, y sus manos se movían nerviosamente. Perfecto, dije. Llamaré mañana para averiguar sobre los horarios de citas. Como abuela involucrada, quiero estar al tanto de todo. No puedes hacer eso, exclamó Carolina, levantándose abruptamente del sofá. La confidencialidad médica. Pero se detuvo bruscamente, dándose cuenta de que su reacción estaba confirmando mis sospechas. David finalmente habló. Mamá, ¿por qué estás siendo tan invasiva? Carolina tiene derecho a privacidad médica. David, dije, sentándome en mi propio sillón como la dueña de casa que era, Carolina anunció su embarazo como justificación para quedarse permanentemente en mi casa. Si van a usar un supuesto bebé como arma contra mí, entonces ese bebé se convierte en mi asunto también. Vi cómo el pánico comenzaba a instalarse en los ojos de Carolina. No hay ningún doctor Martínez en la clínica San Rafael, continué, disfrutando de ver cómo su historia se desmoronaba. De hecho, no hay registro de que hayas tenido ninguna cita ginecológica en los últimos 3 meses en ningún hospital o clínica de la ciudad. El silencio que siguió fue devastador. David se puso pálido como un fantasma. ¿Qué estás diciendo, mamá? Su voz era apenas un susurro. Estoy diciendo, David, que tu esposa no está embarazada. Que todo este drama sobre el bebé fue otra mentira diseñada para manipularme y obligarme a entregarles mi casa. Carolina se quedó inmóvil por un momento, como un animal atrapado. Luego, para mi sorpresa, comenzó a reír. Está bien, dijo Carolina, y toda pretensión de vulnerabilidad desapareció de su voz. No estoy embarazada. ¿Y qué? El punto sigue siendo el mismo. David es tu hijo. Esta casa va a ser suya algún día de todas maneras, y nosotros necesitamos un lugar donde vivir ahora. La frialdad en su voz era escalofriante. David se levantó bruscamente. Carolina, no estás embarazada. Su voz estaba llena de confusión y dolor. Pero me dijiste, llevamos semanas hablando sobre el bebé, sobre ser padres. Carolina se giró hacia él con impaciencia. David, fue una estrategia. Tu madre es sentimental con los niños. Pensé que la idea de un nieto la haría más cooperativa. Ver a David procesar esta traición fue doloroso incluso para mí. Una estrategia, repitió lentamente. Mentiste sobre tener un hijo mío como estrategia. Carolina suspiró como si él fuera muy lento para entender. David, necesitamos esta casa. Tu madre es terca, pero no es estúpida. Necesitábamos algo que la motivara a cooperar voluntariamente. Pero Carolina, dijo David, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos, yo quería ese bebé. Cuando me dijiste que estabas embarazada, yo estaba feliz. Pensé que íbamos a ser una familia de verdad. Por primera vez en semanas, sentí compasión genuina por mi hijo. Él también había sido víctima de las manipulaciones de Carolina. Carolina miró a David con una mezcla de irritación y condescendencia que me heló la sangre. David, puedes tener todos los bebés que quieras una vez que tengamos estabilidad financiera y un hogar propio. Pero primero necesitamos asegurar nuestro futuro. La forma en que dijo nuestro futuro dejaba muy claro que se refería a apoderarse de mi casa. David se sentó pesadamente, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. No puedo creer que me hayas mentido sobre algo así, murmuró David,
mirando al suelo. Llevamos semanas hablando sobre nombres para el bebé, sobre cómo íbamos a decorar la habitación. Su voz se quebró ligeramente. Carolina rodó los ojos como si él fuera un niño haciendo una rabieta. David, necesitas entender las prioridades. Un techo sobre nuestras cabezas es más importante que fantasías románticas sobre bebés. Yo observaba esta interacción con fascinación y horror. Finalmente estaba viendo la verdadera Carolina, la mujer que había estado escondida detrás de sonrisas falsas y manipulaciones sutiles. Era fría, calculadora y completamente despiadada. Pero lo más revelador era ver cómo trataba a David cuando pensaba que ya había ganado. No había amor ahí, solo conveniencia. Carolina, dije, manteniendo mi voz firme, quiero que salgas de mi casa. Ahora. Ella se giró hacia mí con una sonrisa que era pura veneno. No, Marisol. No me voy a ninguna parte. Y David tampoco. Caminó hacia la ventana y se quedó ahí con los brazos cruzados, como una reina contemplando su reino. Hemos invertido demasiado tiempo y esfuerzo en esta situación como para irnos con las manos vacías. ¿Invertido?, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. ¿Qué exactamente han invertido? ¿Mentiras? ¿Manipulación? ¿Apropiación de mi espacio personal? Carolina se rió, un sonido áspero y desagradable. Hemos invertido en hacerte feliz, en darte la ilusión de que tenías una familia unida. ¿Sabes lo agotador que es pretender que me importa tu opinión sobre cada pequeña decisión doméstica? David levantó la cabeza, y pude ver confusión genuina en sus ojos. Carolina, ¿de qué estás hablando? Pensé que te gustaba vivir aquí, que te llevabas bien con mi madre. Carolina se giró hacia él con exasperación total. David, tu madre es una mujer solitaria y controladora que no puede aceptar que ya no eres un niño. Pero es dueña de una casa que vale $300,000, y esa casa va a ser nuestra algún día. Solo estoy acelerando el proceso. Algún día, repetí lentamente. Carolina, hablas como si yo ya estuviera muerta. Ella me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me aterró. Marisol, tienes 63 años. No vas a vivir para siempre. David es tu único heredero. Esta casa va a ser nuestra eventualmente, con tu cooperación o sin ella. Era la declaración más fría y calculadora que había escuchado en mi vida. David se levantó abruptamente. Carolina, para. Mamá, ella no habla en serio. Está alterada por la confrontación. Pero Carolina continuó, como si hubiera decidido que ya no tenía sentido fingir. David, tu madre va a envejecer, va a necesitar cuidados, va a volverse dependiente. Cuando eso pase, vamos a estar aquí de todas maneras. Solo estoy sugiriendo que hagamos la transición ahora, mientras todos podemos beneficiarnos. ¿Beneficiarnos?, pregunté. Carolina, ¿cuál exactamente sería mi beneficio en esta transición? Ella sonrió como si la respuesta fuera obvia. Tendrías cuidadores dedicados, Marisol. David y yo nos encargaríamos de que estuvieras cómoda en tus últimos años. A cambio, nosotros tendríamos un hogar estable donde construir nuestro futuro. La audacia de su propuesta me dejó sin palabras momentáneamente. Estaba sugiriendo esencialmente que me convirtiera en una inquilina en mi propia casa a cambio de cuidados que no necesitaba ni quería. Carolina, dije finalmente, tengo 63 años, no 83. Estoy perfectamente capaz de cuidar mi propia casa y mi propia vida. Por ahora, respondió ella con esa sonrisa condescendiente. Pero las cosas cambian rápidamente a tu edad. ¿No sería mejor estar preparada? David se acercó a Carolina y tomó su brazo. Carolina, para. No puedes hablarle así a mi madre. Pero ella se soltó bruscamente. David, tu madre necesita escuchar la verdad. Está viviendo en una fantasía donde puede mantener el control para siempre. ¿Control?, pregunté, sintiendo como algo se cristalizaba finalmente en mi mente. Carolina, este es mi hogar. No es control, es propiedad. Es autonomía. Es dignidad. Carolina se acercó a mí, y por primera vez pude ver desprecio genuino en sus ojos. Marisol,
La dignidad no te va a calentar cuando estés sola en esta casa enorme, sin familia que te visite porque fuiste demasiado terca para aceptar ayuda cuando se te ofreció. Era una amenaza clara. Si no aceptaba sus términos, me aislarían completamente de David. ¿Es esa tu propuesta final, Carolina? ¿Entregarles mi casa o perder a mi hijo para siempre? Ella asintió como si fuera la cosa más razonable del mundo. Marisol, esas son tus opciones. Puedes elegir tener familia cerca en una casa compartida, o puedes elegir estar sola en una casa que es demasiado grande para ti. David finalmente encontró su voz. Carolina, no puedes obligar a mi madre a elegir entre su casa y su hijo. Pero Carolina se giró hacia él con frialdad. David, tu madre ya eligió. Eligió su precioso control sobre su familia. Ahora tiene que vivir con las consecuencias de esa elección. Era maestría en manipulación, pintándome como la agresora cuando ella era quien había invadido mi hogar. Está bien, dije, sintiendo como una calma extraña se asentaba sobre mí. Acepto esas condiciones. Tanto David como Carolina me miraron con sorpresa. ¿Qué? Preguntó Carolina. Acepto sus condiciones, repetí. Prefiero estar sola en mi casa con mi dignidad intacta que tener una familia que me ve como un obstáculo para sus ambiciones. David se acercó a mí con pánico en los ojos. Mamá, no puedes hablar en serio. Somos familia. No puede terminar así. Tomé sus manos entre las mías. David, hijo, siempre vas a ser mi familia. Pero no a costa de mi autonomía y mi respeto propio. Si Carolina es realmente la mujer que eliges, entonces esa es tu decisión. Pero no va a ser tomada en mi casa. Marisol, dijo Carolina, y pude escuchar un toque de nerviosismo en su voz por primera vez. Estás tomando una decisión emocional. Piénsalo racionalmente. Estás eligiendo el orgullo sobre la familia. Era irónico escucharla hablar sobre decisiones racionales cuando toda su estrategia había sido manipulación emocional. Carolina, respondí, dirigiéndome hacia el teléfono, estoy tomando la decisión más racional de mi vida. Estoy eligiendo mi dignidad sobre la extorsión emocional. Levanté el auricular y comencé a marcar. ¿A quién estás llamando?, preguntó David. A César, mi abogado, para comenzar formalmente el proceso de desalojo. Carolina se puso pálida. No puedes hacer eso. Tenemos derechos. Carolina, dije mientras el teléfono sonaba, los únicos derechos que tienes en esta casa son los que yo te otorgue. Y esos derechos acaban de ser revocados. Era el momento de la verdad. Después de semanas de manipulación y mentiras, finalmente iba a tomar el control de mi propia vida. César respondió al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. Marisol, ¿cómo estás? ¿Ha habido algún desarrollo? Su voz profesional me tranquilizó inmediatamente. César, necesito comenzar el proceso de desalojo formal. Tengo grabaciones de amenazas y evidencia de que han estado mintiendo sobre todo desde el principio. Pude escuchar cómo tomaban notas al otro lado de la línea. Perfecto. Puedo tener los documentos listos mañana por la mañana. Mientras hablaba con César, observé las reacciones de David y Carolina. David se veía genuinamente devastado, como si finalmente entendiera las consecuencias de sus acciones. Carolina, por otro lado, estaba calculando furiosamente, buscando alguna manera de revertir la situación. La vi revisar su teléfono, probablemente considerando si hacer alguna llamada desesperada a su propio abogado. Sí, César, continué, manteniendo mi voz firme para que ambos pudieran escuchar cada palabra. Tengo evidencia grabada de extorsión emocional, mentiras sobre embarazo y amenazas de alejarme de supuestos nietos si no cedía mi habitación. David se estremeció visiblemente al escuchar sus acciones resumidas tan clínicamente. También tengo documentación de que han estado reorganizando mi hogar sin permiso y trayendo pertenencias con la intención de establecer residencia permanente. Cuando colgué el teléfono, Carolina finalmente explotó. Esto es ridículo, Marisol. No puedes echarnos así. David es tu hijo. Pero su voz había perdido toda la dulzura manipuladora. Ahora sonaba desesperada y furiosa. Hemos estado viviendo aquí por meses. Tenemos derechos como residentes. Era fascinante ver cómo rápidamente había abandonado todo pretexto de ser una nuera cariñosa.
Carolina, dije, dirigiéndome hacia mi habitación, han estado viviendo aquí por 2 meses como huéspedes temporales. Y esa hospitalidad acaba de expirar. Comencé a subir las escaleras, pero su voz me siguió. No te puedes esconder en tu habitación para siempre, Marisol. Eventualmente vas a tener que bajar, y vamos a estar aquí. Me detuve a mitad de la escalera y me giré para mirarla. Carolina, en 24 horas van a recibir una notificación legal de desalojo. Tienen 72 horas para abandonar las instalaciones después de eso. Si no lo hacen voluntariamente, la policía los escoltará fuera. Vi cómo su rostro se transformaba de furia a pánico genuino. No puedes hacer eso. No tenemos a dónde ir. Deberían haber pensado en eso antes de tratar de apropiarse de mi casa, respondí, continuando hacia mi habitación. Una vez dentro, cerré la puerta con llave por primera vez en años. Me senté en mi cama, rodeada por las fotos de mi esposo y los recuerdos de una vida construida con amor y respeto mutuo. Por primera vez en meses, me sentí en paz en mi propio hogar. Pero la paz duró poco. Comenzaron los golpes en mi puerta. Mamá, por favor. Era David, y podía escuchar lágrimas genuinas en su voz. Por favor, abre la puerta. Necesitamos hablar. Parte de mí quería abrir, consolarlo como había hecho tantas veces cuando era niño. Pero sabía que esa era exactamente la reacción que estaban esperando. David, dije a través de la puerta, puedes hablar conmigo cuando Carolina no esté presente. Escuché susurros urgentes, luego pasos alejándose. Después de unos minutos, David habló nuevamente, solo. Mamá, Carolina se fue a dar una vuelta. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Su voz sonaba rota, como un niño perdido. Abrí la puerta lentamente. David estaba ahí, con los ojos rojos y el cabello despeinado. Se veía exactamente como cuando tenía 10 años y había hecho algo terrible. Mamá, susurró, lo siento mucho. No sabía que Carolina había mentido sobre el embarazo. No sabía que había planeado todo esto. Se sentó en el borde de mi cama, con los hombros caídos. David, dije, sentándome junto a él, realmente no sabía sobre las mentiras. Él negó con la cabeza vigorosamente. Lo del embarazo, no. Pensé que era real. Estaba emocionado por ser padre. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pero lo demás, lo de quedarnos aquí, lo de tu habitación. Carolina me convenció de que era lo mejor para todos. ¿Cómo te convenció?, pregunté, necesitando entender cómo mi hijo había llegado a traicionarme tan completamente. David suspiró profundamente. Me dijo que te estabas volviendo mayor, que vivir sola en esta casa grande era peligroso para ti. Me dijo que necesitabas familia cerca, pero que eras demasiado orgullosa para pedirlo. Era brillante. Realmente. Carolina había usado el amor de David por mí como arma contra ambos. David, dije suavemente, tengo 63 años. Estoy perfectamente capaz de cuidarme sola. Él asintió miserablemente. Lo sé ahora. Pero Carolina puede ser muy convincente cuando quiere algo. Me hizo sentir como si fuera mi deber como hijo cuidarte, incluso si eso significaba tomar decisiones por ti. Era la definición perfecta de manipulación, hacer que alguien piense que está siendo noble cuando realmente está siendo controlador. ¿Y las consultas con abogados sobre derechos de residencia?, pregunté. David se puso rojo. Eso fue idea de Carolina. Dijo que necesitábamos protegernos legalmente en caso de que te pusieras difícil. La forma en que dijo difícil me dolió. Como si defender mi propia autonomía fuera un capricho irracional. David, dije, tomando sus manos, necesito que entiendas algo. No importa cuánto te ame, no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, me trate como si fuera un obstáculo para sus planes. Él asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo entiendo, mamá. Y tienes razón. Carolina me ha estado manipulando desde el principio. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. David se quedó en silencio por un momento largo. No lo sé, admitió finalmente. Toda mi vida con Carolina está construida sobre mentiras. Las deudas de juego, las manipulaciones, ahora esto. No sé qué es real y qué es actuación.
Era doloroso ver a mi hijo darse cuenta de que su matrimonio había sido una ilusión. David, dije cuidadosamente, tú eres bienvenido a quedarte aquí esta noche si necesitas tiempo para pensar. Pero Carolina tiene que irse. No puedo tenerla en mi casa ni un día más. Él asintió comprensivamente. Lo entiendo. Y tienes razón. Necesito tomar algunas decisiones difíciles sobre mi matrimonio. Carolina regresó una hora después, cargada de bolsas de compras. Había estado gastando dinero que no tenían en más cosas para mi casa, probablemente pensando que podía consolidar su posición comprando más pertenencias. Pero cuando vio a David sentado conmigo en la sala, con una expresión de determinación que no había mostrado en años, se detuvo en seco. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con esa voz aguda que usaba cuando sentía que perdía control. David se levantó lentamente. «Carolina, necesitamos hablar». Ella dejó caer las bolsas y se acercó a él con esa sonrisa manipuladora que ya conocía tan bien. «Por supuesto, amor. ¿De qué quieres hablar?» «Quiero hablar sobre nuestro matrimonio», dijo David, y pude escuchar una firmeza en su voz que no había estado ahí en meses. «Quiero hablar sobre todas las mentiras, todas las manipulaciones, y sobre cómo has estado usando mi amor por mi madre para conseguir lo que quieres». Carolina palideció, finalmente entendiendo que había perdido su influencia sobre él. Esa noche, David durmió en el sofá de la sala. Carolina se encerró en el cuarto de huéspedes, haciendo llamadas telefónicas furiosas hasta muy tarde. Al día siguiente, César llegó personalmente con los documentos de desalojo. Carolina los recibió en la puerta con una hostilidad apenas contenida, pero ya no podía hacer nada para detener el proceso. 72 horas después, vi desde mi ventana cómo David cargaba las maletas de Carolina en un taxi. Él se quedó parado en el jardín por un momento, mirando hacia la casa donde había crecido. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del cristal, le sonreí y le hice un gesto de despedida. Él me devolvió la sonrisa, con una expresión de respeto que no había visto en años. Esa tarde, mientras regaba mis rosas en el jardín trasero, escuché pasos familiares detrás de mí. Era David, solo. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Esta sigue siendo tu casa», respondí, cortando una rosa perfecta para llevársela. «Siempre va a ser tu casa. Pero ahora, también sigue siendo mía».